Hay una ciudad entera excavada bajo tierra que pudo esconder a 20.000 personas sin que nadie en la superficie lo supiera. Hay un templo romano construido sobre piedras tan pesadas que ni las grúas modernas más potentes podrían levantarlas de una sola vez. Hay una fortaleza inca cuyos muros llevan más de 500 años resistiendo terremotos sin una sola gota de mortero. Y hay una colina en Indonesia que, según algunos investigadores, podría reescribir por completo la historia de la civilización humana. Ninguna de estas construcciones debería existir según lo que sabemos de la tecnología de su época. Y sin embargo, ahí siguen, desafiando cualquier explicación sencilla. Hoy vamos a recorrer 9 de las megaestructuras más imposibles jamás construidas por manos humanas. Empecemos por el número 9. En el corazón de la selva de Sri Lanka se alza una roca de casi 200 metros de altura. En su cima, apenas visibles entre la vegetación, sobreviven los restos de un palacio completo. Jardines, piscinas, murallas y estructuras defensivas suspendidas literalmente en el aire. Sigiriya fue construida a finales del siglo V, durante el reinado del rey Kashyapa I, quien, según la tradición histórica, levantó esta fortaleza como refugio tras usurpar el trono. Hoy, llegar a la cima requiere subir cientos de escalones tallados en la piedra. Hace 1500 años, cada bloque de construcción, cada gota de agua, cada herramienta tenía que subir por ese mismo camino vertical, sin maquinaria, sin poleas modernas, solo con fuerza humana organizada a una escala descomunal. Lo más sorprendente no es lo que hay arriba, sino lo que rodea la roca. Un sistema hidráulico tan avanzado que todavía hoy, durante las lluvias intensas, algunas de sus fuentes y estanques vuelven a funcionar exactamente como fueron diseñados hace 1,5 milenios. En las paredes de la Roca del León también sobreviven frescos de mujeres, pintados con una técnica que sigue asombrando a los restauradores modernos. Sigiriya combina ingeniería, arte y estrategia militar en un solo lugar imposible. Pero lo que viene ahora no se construyó sobre una montaña, se excavó por debajo de una. Bajo el paisaje volcánico de Capadocia, en el centro de Turquía, se esconde una ciudad entera que nunca ves si no sabes que está ahí. En el número 8, Derinkuyu se extiende decenas de metros bajo la superficie, en múltiples niveles conectados por túneles, escaleras, pozos de ventilación, cisternas, bodegas y viviendas completas. Los arqueólogos calculan que en sus momentos de mayor uso, miles de personas, junto con su ganado y sus provisiones, pudieron refugiarse ahí durante semanas sin necesidad de salir a la superficie. La escala es difícil de asimilar. Esto no se construyó apilando piedra sobre piedra, sino excavando toneladas de roca sólida para crear un mundo entero escondido bajo tierra. El sistema de ventilación sigue impresionando a los ingenieros actuales. El aire fresco lograba llegar hasta los niveles más profundos a través de pozos verticales cuidadosamente calculados. Y en los puntos estratégicos de acceso, enormes puertas circulares de piedra, algunas de más de media tonelada, podían sellar secciones completas de la ciudad en caso de invasión, rodando sobre un solo eje como si fueran ruedas gigantes. Se cree que Derinkuyu comenzó a excavarse hace más de 2000 años y que generaciones posteriores, incluidas comunidades cristianas que buscaban refugio de persecuciones e invasiones, siguieron ampliándola durante siglos. Toda una civilización subterránea, invisible desde arriba. Pero mientras Derinkuyu desaparecía bajo tierra, la siguiente construcción se levantaba directamente hacia las nubes. Número 7. A más de 2100 metros sobre el nivel del mar, el monte Nemrut es uno de los sitios arqueológicos más extraños del planeta. En su cumbre descansan cabezas de piedra gigantescas que alguna vez formaron parte de estatuas colosales de dioses, reyes y figuras mitológicas.
Este santuario funerario fue construido alrededor del año 62 antes de nuestra era por orden del rey Antíoco I de Comagene, un monarca que se proclamó a sí mismo entre los dioses, literalmente colocando su propia estatua junto a las de Zeus, Apolo y Heracles. Algunas de esas figuras pesaban varias toneladas y tuvieron que ser transportadas hasta uno de los picos más remotos e inaccesibles de la región, hace más de 2000 años. Con el tiempo, los siglos y los terremotos derribaron las cabezas de sus cuerpos y hoy yacen esparcidas por la cumbre, creando uno de los paisajes más surrealistas del mundo antiguo. Rostros de piedra de varios metros de altura, mirando fijamente hacia el horizonte, separados para siempre de los cuerpos que alguna vez sostuvieron. Llegar hasta ahí sigue siendo una caminata exigente incluso hoy, con equipo moderno. Imaginar a los constructores originales cargando bloques de varias toneladas por esa misma ruta, sin ningún tipo de maquinaria, sigue sin tener una explicación completamente satisfactoria. Pero mover piedra por una montaña pudo haber sido más sencillo que el desafío que esperaba en el siguiente destino, porque ahí los constructores tuvieron que mover piedra a través del mar abierto. Número 6. Dispersa sobre una laguna en pleno Océano Pacífico, se encuentra una de las ciudades más extrañas jamás descubiertas por la arqueología. Nan Madol fue construida sobre casi un centenar de islotes artificiales conectados por canales, lo que le valió el sobrenombre de la Venecia del Pacífico. Sus muros están hechos con enormes columnas de basalto, algunas de varias toneladas cada una, apiladas en una estructura que recuerda a un tronco de troncos gigantes. El problema es que la fuente de gran parte de esa piedra no estaba cerca. Los constructores tuvieron que transportar esos bloques masivos a través del agua, en canoas o balsas, hasta islas remotas sin ningún acceso a tecnología de izaje avanzada. Nan Madol fue el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, que gobernó la isla de Pompey aproximadamente entre los siglos XII y XVII. Hasta hoy, los investigadores siguen debatiendo exactamente cómo se logró trasladar y ensamblar semejante cantidad de piedra en un entorno insular tan hostil, sin animales de carga, sin ruedas útiles sobre terreno pantanoso y con el mar como único camino disponible. Y mientras Nan Madol se levanta sobre el océano, el siguiente sitio se alza sobre toda una civilización. Número 5. En el actual Líbano se encuentra uno de los sitios de construcción más asombrosos jamás descubiertos. El templo de Júpiter en Baalbek se asienta sobre una plataforma que contiene algunos de los bloques de piedra más grandes que el ser humano ha movido jamás. Las famosas piedras del Trilitón pesan alrededor de 800 toneladas cada una, y cerca de ahí, en la cantera original, los arqueólogos han encontrado bloques todavía más grandes que nunca llegaron a moverse. Algunas estimaciones sitúan su peso por encima de las 1000 toneladas. Para darte una idea de magnitud, muchas grúas modernas tendrían serias dificultades para levantar un solo bloque de ese tamaño. Y sin embargo, los constructores antiguos lograron extraer esas piedras de la cantera, transportarlas y colocarlas con una precisión notable. Miles de años después, ninguna explicación cubre por completo todas las etapas del proceso. Cómo se cortaron, cómo se movieron sin que se fracturaran bajo su propio peso, y cómo se posicionaron con semejante exactitud sin maquinaria pesada. Baalbek fue construido durante el Imperio Romano, sobre un sitio religioso mucho más antiguo, de origen fenicio, dedicado originalmente a otras divinidades. Esa superposición de civilizaciones, cada una construyendo sobre los cimientos del anterior, es parte de lo que hace que el misterio de sus piedras gigantes siga sin resolverse del todo. Y Baalbek no es el único lugar donde piedras descomunales encajan de una forma casi imposible. Número 4. Sobre la ciudad de Cusco, en Perú,
se levanta uno de los ejemplos más increíbles de trabajo en piedra jamás creados. Los muros de Sacsayhuamán están construidos con bloques enormes, algunos de más de 100 toneladas. Pero lo que hizo famoso a este lugar no es solo el tamaño de las piedras, es la precisión. Cada bloque fue tallado individualmente para encajar a la perfección con las piedras que lo rodean, siguiendo un patrón zigzagueante que también tenía un propósito defensivo y simbólico. No se usó mortero de ningún tipo. Las uniones son tan exactas que ni siquiera una hoja delgada logra deslizarse entre ellas. Lo más notable es que este sitio se encuentra en una región de altísima actividad sísmica. Siglos de terremotos no han logrado destruir estos muros, mientras que construcciones coloniales españolas, levantadas mucho después, justo al lado, sí han colapsado repetidamente. Los ingenieros modernos pueden explicar por qué el diseño zigzagueante y las juntas poligonales absorben mejor el movimiento sísmico. El verdadero misterio es cómo los constructores incas lograron esa precisión geométrica extrema sin herramientas de metal duro ni maquinaria. La siguiente megaestructura llevó la ingeniería antigua a otra dimensión completamente distinta, directo hacia el interior de la roca sólida. Número 3. Escondido en un acantilado con forma de herradura, en el occidente de la India, se encuentra uno de los mayores logros de arquitectura excavada en roca jamás creados. Las cuevas de Ajanta contienen templos, monasterios, salones, esculturas, columnas y pinturas talladas directamente en la montaña, a lo largo de casi 30 cavidades distintas. A diferencia de una construcción tradicional, aquí no existía margen de error. Si algo salía mal, no se podía simplemente agregar más material para corregirlo. Cada sección tenía que ser retirada con una precisión extrema, porque un solo error podía arruinar años enteros de trabajo. Las cuevas se excavaron en 2 grandes etapas. La primera hace más de 2200 años y la segunda varios siglos después, y contienen algunas de las pinturas budistas más antiguas e importantes que se conservan en el mundo. Muchas de ellas todavía visibles hoy, con sus colores prácticamente intactos. Algunas cámaras cuentan con pilares masivos, distribuciones perfectamente simétricas y relieves de una complejidad asombrosa. Crear estos espacios exigió una planificación extraordinaria. En la práctica, los artesanos antiguos esculpieron edificios completos desde adentro hacia afuera, algo que sigue pareciendo casi contradictorio, incluso para la arquitectura actual. Y aún así, incluso el logro de Ajanta queda eclipsado por una estructura que fue, durante casi 4000 años, el edificio más alto jamás construido por el ser humano. Número 2. A simple vista, Gunung Padang parece una colina cubierta de terrazas de piedra en el oeste de Java, Indonesia. Pero según algunas investigaciones, lo que se esconde debajo podría ser mucho más extraordinario de lo que sugiere la superficie. Un equipo de investigadores, liderado por el geólogo indonesio Dani Hilman Natawidjaja, propuso que el sitio contiene múltiples capas ocultas que se extienden a gran profundidad bajo tierra, y que algunas de esas capas más profundas podrían tener una antigüedad muchísimo mayor a la que se acepta oficialmente para cualquier construcción monumental conocida, potencialmente miles de años antes de estructuras como Stonehenge o incluso las primeras ciudades de Mesopotamia. Aquí es donde hay que ser muy honestos. Esa investigación se publicó, generó titulares en todo el mundo y después recibió una ola de críticas fuertes por parte de la comunidad arqueológica internacional. Varios especialistas argumentaron que las capas más profundas podrían ser formaciones geológicas naturales mal interpretadas como estructuras humanas, y la publicación que dio a conocer estos hallazgos terminó bajo revisión formal por parte de la propia revista científica que la publicó. Es decir, esto no es un hecho comprobado, es una hipótesis en disputa.
defendida por algunos investigadores y rechazada por buena parte de la comunidad científica. Y precisamente por eso sigue siendo tan fascinante. Si en algún momento futuro apareciera evidencia sólida que respalde las capas más antiguas, las implicaciones serían enormes. Sugeriría que existieron proyectos de construcción a gran escala mucho antes de lo que la historia actualmente acepta. Pero por ahora, Gunung Padang sigue siendo justamente eso: una hipótesis, un debate abierto y una colina que quizás, o quizás no, esconde un secreto capaz de reescribir la historia humana. Número 1. Durante más de 3.800 años, ninguna construcción humana logró superar en altura a la Gran Pirámide de Giza. Se levantó hace unos 4.500 años para el faraón Keops y contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. Muchos de ellos pesan varias toneladas. Algunas vigas internas de granito, ubicadas en las llamadas cámaras de descarga, superan las 80 toneladas cada una. La pirámide está alineada con una precisión asombrosa respecto a los puntos cardinales, con un margen de error mínimo, incluso para los estándares actuales. Su base permanece extraordinariamente nivelada, a pesar de cubrir una superficie inmensa. A lo largo de los siglos, los ingenieros han propuesto rampas rectas, rampas en espiral, trineos, palancas y decenas de teorías más. Ninguna por sí sola logra explicar de forma completa cada etapa de la construcción. La logística involucrada sigue siendo asombrosa. Organizar a miles de trabajadores, extraer y transportar la piedra, tallarla con precisión y ensamblarla con semejante exactitud sería un desafío monumental, incluso con la tecnología de hoy. 9 construcciones. 9 civilizaciones distintas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, y sin embargo todas compartiendo el mismo desafío imposible: mover, tallar o excavar piedra a una escala que todavía hoy pone a prueba nuestra comprensión de la ingeniería. Desde un palacio suspendido sobre una roca en Sri Lanka hasta una colina en Indonesia que podría, o no, reescribir la historia de la civilización. Cada uno de estos sitios nos recuerda algo incómodo. No siempre sabemos tanto sobre nuestro pasado como creemos saber. Y si incluso una sola de estas megaestructuras todavía guarda secretos bajo la superficie, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué más sigue esperando a ser descubierto? Si te gustó este recorrido, suscríbete para el próximo misterio que la historia oficial todavía no termina de explicar.